Bueno, y continuamos con más programación en RTS Data Show y ahora vamos con una nota a un hacedor teatral todoterreno. Actor, director, docente, dramaturgo. Estamos hablando de Rodi Bertol, que en este caso presenta su obra número 40, Crepuscular. Y vamos a adentrarnos a ver de qué se trata esta obra. Muy buenas tardes, Rodi. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Estamos muy contentos porque es la tercera vez que volvemos en una pequeña temporada con Crepuscular, que tiene un subtítulo que es Como la luz en primavera, ¿no? Es una frase poética de una canción de Spinetta, Como la luz en primavera. Y es una obra que indaga interrogantes existenciales. Y estos interrogantes existenciales están traducidos en relatos, pequeñas historias que hablan de grandes cosas, ¿no? El tema del amor, el tema de, bueno, cuando llegas a una determinada edad, puede ser 60 años, que la vida te cambia. Y a su vez, por otro lado, son, digamos, historias que nos atraviesan a todos, porque cuando yo escribí esta obra, es inevitable la referencialidad, aunque no te lo propongas, siempre es así. Sí. Bueno, para eso también está la posibilidad de hacer teatro. Claro. De trabajar temas que nos tocan a Digo todos. que el teatro es una fábula, siempre es una fábula sobre el tiempo por venir, y al mismo tiempo y sobre todo una larga confesión sobre el pasado. El director Cantor decía que el pasado es el único objeto real que se nutre del teatro, ¿no? Y es así, sí. Siempre estoy recordando a algún tío, siempre estoy recordando a algún amigo. Algún planteo nostálgico viene. Sí, pero después está cómo lo haces, Claro. que puede ser con nostalgia o sin nostalgia. En esta obra yo particularmente, porque a los teatrinos nos pasa, ¿no? Que ponemos todo en cada una de las escenas, pero hay una que es la del final, que a mí particularmente me emociona a mí mismo, porque es una escena que pude dedicársela a mi padre, que nunca lo había podido hacer en el teatro. En 40 horas. En 40 horas. A mi mamá le debo haber dedicado 39. O sea que es muy significativa esta obra. Sí, Entonces. sí, para mí es muy significativa. Bueno, me llevó toda una primavera y un verano debajo de un arbolito en Roldán. A escribir. A escribir y a probar y ver cómo iba contando cada una de estas historias, ¿no? ¿Cuántos actores hay en escena? 7. Y cada uno va contando su historia. Mira, Porque tiene una gran simpleza la apuesta. Están los 7 sentados, hay un micrófono que cae, en vez de estar en un pie, cae. Es un micrófono como esos de tipo antiguo. sí, de radio. De radio. De radio antiguo. Y los actores van jugando en el espacio y van jugando con el micrófono y van contando así la historia. Y va pasando uno por uno y bueno, y cada vez te va envolviendo una historia con la otra, se van empezando incluso a relacionar. Ah, interesante. Sí. Como son micro relatos, un poco coral. Podría tener algo así. Exactamente, esa es la palabra. Es una obra coral donde si bien cada uno contaría su testimonio, ¿viste? Como en un grupo de autoayuda, pero nada más que está llevado hacia otro lado, ¿no? Es decir, hacia un lado más poético, y a dar testimonio. Fabio decía que nuestro oficio es dar testimonio sobre el llanto, la poesía, el porvenir, y un poco esta obra trabaja sobre esa línea, ¿no? Contar historias que de algún modo nos hagan reflexionar sobre lo que vendrá.
Cuando empezaste a escribir, ¿ya pensaste en cuántos actores iban a ser? ¿Pensaste en los actores o primero vino la etapa del planteo? No, a mí me pasa que primero viene la etapa de empezar a escribir porque sí, nomás. Porque de pronto estoy escuchando una música, estoy, digamos, garabateando una frase que me gustó y escribo, hasta que de pronto me voy dando cuenta si es o no un material que yo pueda traducirlo. Me pasó lo mismo con El Arbolito Rojo, una obra que también hace unos años atrás hice y que tiene que ver con historias de mi adolescencia. Esta ya tiene que ver con historias ya más de adulto, y bueno, se fueron juntando, y de pronto dije, tengo una obra, y bueno, ahí sí empieza la etapa que vos decís, la cuestión del elenco, de cómo puedo relacionar cada una de estas historias con cada uno de los actores. Es importante para mí que el actor también se comprometa con su propia historia también. Claro. Y como te decía al principio, son muy simples, cosas que nos pasan a todos, en el tema de la familia, en el tema de nuestros padres, en el tema del amor, de la pareja, del desamor, de una separación. Son así de simples. Bien, bueno, queda entonces la invitación hecha. Sí, Los mira, domingos. los domingos estamos probando, lo marco mucho porque estamos probando el horario de las 7 de la tarde. Ahora para el invierno, interés. En el nivel, cosa que tengas que salir de tu casa a las 6, que es la hora crítica, que te querés morir, el domingo Sí, y más con este frío que hace. pero Bueno, antes de tirarte del balcón, te puedes ir a la orilla infinita a ver una obra que tiene mucho de poesía. mucho de qué lindo, un planteo poético. Eso es lo que más nos falta en este mundo, Sí. poder conmovernos con Exacto. planteos poéticos en escena. Así que, bueno, nos queda esa invitación. Antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta, Rodi, vos que sos un hacedor teatral de mucho tiempo, yéndonos quizás a un plano más político, pero esto que está pasando con el Instituto Nacional de Teatro, ahora se ha centralizado un poco más, no hay tanta representación regional. ¿Cómo le afecta a los Lo que está distintos pasando grupos con el teatrales Instituto del de país? lo que está pasando con el Instituto de Teatro es una pesadilla. Para todo hombre o mujer de teatro del interior y de capital, es una verdadera pesadilla. Son esas cosas que uno nunca iba a imaginar que pasara. Sí hubieron gobiernos en que bajaron el presupuesto, otros que lo volvieron a subir, otros que hicieron pequeños cambios, pero que desaparezca la representatividad regional, provincial, que era algo muy bueno porque era muy federal el Instituto de Teatro y realmente estaban representadas todas las provincias y con eso se conformaba una comisión directiva que estaba precedida por un director que lo nombra la Secretaría de Cultura, es decir, el gobierno. Ahora ya no, ahora es directamente un ente del gobierno y esto fue una lucha de muchísimos años de los teatreros, y que es una pena muy grande porque va a costar mucho restituirlo. Claro. Es decir, quien hace una obra en el sur del país, ahora le va a costar un poco más Mucho más. lograr un subsidio, a diferencia de antes, que cada región tenía su propio representante, como para entenderlo, pasarlo en claro. Para que entienda el público, cada región tenía su presupuesto. Claro. Y es más, donde había poco teatro, no es que le mandaban menos, le mandaban más para incentivar a que haya más teatro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahora no, ahora, digamos, va a estar totalmente centralizado y diríamos con muy pocas posibilidades los grupos
del interior de recibir un subsidio. Y si las salas no reciben un subsidio, van a empezar a cerrar. Van a empezar a cerrar porque creció tanto el teatro en la Argentina y específicamente acá, el Teatro en Rosario, que tenemos un muy buen teatro y hay muchas salas como la nuestra, la Vida Infinita, que fueron gracias a aporte del instituto. Esto uno dice, pero vos sos subsidiado. No, el teatro está subsidiado en todo el mundo, Claro. porque es un arte que el cine, Sí. digamos, la televisión, fue llevándolo a un arte más minoritario, a diferencia de las grandes cadenas y de la industria, diríamos. Pero tiene una relevancia, diríamos, irrepetible y única, que es una vez Breyer, Gastón Breyer, el gran escenógrafo argentino, me dijo a mí un día mirando ahí el río en el Parque España: mirá, Rodi, el teatro no ha cambiado desde Edipo Rey, desde los principios de los griegos. Ahora, ¿sabés por qué no ha cambiado? Porque es un ser humano frente a otro ser humano. Y se sigue preguntando lo mismo: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte? Se sigue preguntando lo mismo. Y no ha cambiado en estos 25 siglos. Y, y bueno, creo que sí está puesto en un arte que tiene ese valor y también ese límite, en el sentido de que nunca va a ser un arte popular. Ujú. Bueno, importante tu reflexión porque tenés mucha experiencia en esto y para conocer qué es lo que está pasando, que debe ser tu visión, la vivencia de muchos hacedores teatrales de todo Sí, sí. el país. Bueno, te agradecemos estar acá y volvemos Eso. Volvemos a repetir la invitación, entonces en La Orilla Infinita, Colón 2148, los domingos a las 19 horas. No se pierdan durante junio, que va a estar Crepuscular, dirigida y escrita por Rodi Bertol. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, continuamos con más RTS Data Show.